tal amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Nos acompaña esta mañana el congresista Mauricio Mulder de la bancada del Partido Aprista y lo hemos invitado. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. A ti por venir. Lo hemos invitado porque, como ustedes saben, hoy se reúne el presidente Kuczynski dentro de este nuevo ciclo de diálogos con, no sé si la bancada o el Partido Aprista de manera orgánica. ¿Tienes la respuesta? Yo tampoco sé mucho, pero va a ir la bancada y va a ir también el secretario general, Omar Quesada. Sí. Así que... Y va a ir la bancada en pleno, los cinco. Entiendo que sí, porque latinos, el día de ayer he visto a la bancada en pleno de Acción Popular, que es igual a la nuestra en tamaño, así que creo que haya uno más, uno menos. Pero este es igual, este ciclo de reuniones, porque en el caso del fujimorismo se ha reunido con la señora Keiko Fujimori, que es la secretaria, no, la presidenta del partido y la lideresa, no con la bancada. Claro que reunirse con 72 es un problema. En el caso de Acción Popular, con la bancada y no con una representación orgánica del partido. Y en el caso de ustedes ya la incertidumbre es absoluta, porque van a ir los de la bancada, pero entiendo que también va a ir Omar Quesada. Por eso, es un tema que hay que ubicarlo en su dimensión. A ver. Primero, es una respuesta a una coyuntura política. Sí. Si no hubiese habido la interpelación y la censura, probablemente no estaríamos en este tema del diálogo. Espero que esa coyuntura se aproveche para que se institucionalice el tema, se mejore. Porque si es solamente para que periódicamente para que haya reuniones periódicas, sean estas institucionales y los actores políticos nos involucremos en el conocimiento de las dificultades que tiene el Poder Ejecutivo para la toma de decisiones de distintos temas. Y creo que eso sería importante. Si esto es solamente una foto de fin de año y después ya no se vuelve a redituar ningún diálogo, lo comprobaremos con el transcurso del tiempo, que es lo más probable. ¿Ustedes van con una agenda? ¿O se ha establecido? Bueno, nos hemos reunido muy informalmente y de hecho lo único que hacemos es poner en relieve lo que ya venimos diciendo todos los días en nuestro quehacer político en un papel y volver a mencionarlo. La preocupación por el tema de el frenazo que hay en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, que me parece que un ministro comenzó bien, pero ahora ya prácticamente está pasmado, no hace nada. El tema de la reactivación económica, que no se vislumbra, no se ve, no se están generando todavía los lineamientos básicos de la confianza que se necesita para que los inversionistas encuentren en nuestro país un país amigable. El tema del dispendio de dineros públicos, que sin duda van a haber con casos en los que el gobierno tampoco ha marcado una impronta. Por ejemplo, lo de los panamericanos, que estuvo en la ¿Ustedes son interpelación. De que dejemos de lado la... Yo, en mi posición es que los panamericanos no deberemos hacer de ninguna manera y que esos 1.200 millones de dólares se inviertan en otro tipo de cosas. ¿Aprista todavía? Lo discutimos y estuvimos en un acuerdo, sin duda preliminar, sobre que sí, es que efectivamente 1.200 millones de dólares para algo que no nos va a traer ningún beneficio económico directo ni para el país ni para el deporte. ¿Y van a llevar esa preocupación hoy día a la reunión? Otra. Sí. El tema de que no, por ejemplo, que no se aproveche la salida de Odebrecht en el tema del gasoducto del sur como para hacer una renegociación de un contrato que es exageradamente caro, de 7.200 millones de dólares para hacer un gasoducto cuyo beneficio económico tampoco se va a traducir en algo efectivo. Y tercero, la línea 2 del metro, que va a gastar 5.400 millones de... O sea, estamos sumando, casi hay como 18.000 millones de dólares que el Estado peruano va a botar, en mi criterio, en obras que están sobrevaloradas, que sí son importantes. La línea 2 del tren eléctrico es importante, pero no puede costar 5.400 millones de dólares. O sea, lo que cuesta un tren en China de 1.000 kilómetros, aquí por 32 kilómetros se va a pagar. Entonces, todo eso el gobierno lo tiene que revisar y renegociar. Esa es una preocupación. ¿Por qué? Porque alrededor de los dineros que brotan y que surgen y que se lanzan, hay mucha corrupción. Ese es el problema. ¿Estas preocupaciones no fueron expresadas por ustedes en la reunión anterior, hace 5 meses, cuando ya era presidente electo Kuczynski? ¿Cuál es la diferencia entre una reunión y otra? Es la pregunta. No lo sé. La verdad es que... lo que la suscita es efectivamente el episodio político por el que acabamos de atravesar. Sí. Pero la naturaleza de la reunión, lo que se discute... Bueno, a ver, hubieron algunas diferencias. Esa reunión fue para reconocer su triunfo electoral y decir que somos un partido democrático que quiere respaldar su proceso democrático, para decirles que íbamos a respetar a todas las personas que iban a nombrar, etcétera, etcétera. Y obviamente sí expresamos estas mismas preocupaciones, que fueron además compartidas.
Lo que pasa es que pasa pues ya un semestre y necesitamos ver más concreciones y temas más específicos y sobre lo que se ha avanzado, hacer algún tipo de lineamiento. Uno, el que me faltaba, el tema de la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto, se necesitan instrumentos legales, que hay todavía algunas carencias, no se ve tampoco por parte del gobierno una marcada decisión política en materia de deslindar con los casos de corrupción que han encontrado. Se ve ciertos soslayos, ciertas cosas de tratar a veces de que los temas se diluyan en la prensa, y creemos que ahí el gobierno también tiene una nota baja, y es por eso que el presidente de la República está trabajando en su aceptación, ¿no? Y este recurso de las conversaciones se va agotando también, es decir, no es que haya que interrumpirlas, pero digamos, una vez impresiona, la segunda vez llama la atención. Y la tercera ya aburre. Claro, la otra vez está en diálogo. Pues, como no se traduce en acuerdos, difícilmente se puede traducir en acuerdos, para eso está el Congreso, ¿no es cierto? Exactamente, y para eso ellos también tienen una bancada. Sí. Y esa bancada primero debe, digamos, ordenar su criterio unificándolo y haciendo que tú sepas predictivamente qué piensa el gobierno, y no que haya lo que sucede ahora, que tienen posiciones contrarias. Y que esa bancada tenga la representatividad del gobierno a la hora de hacer un diálogo en cualquier tipo de temas. El otro día hemos tenido una discusión sobre una ley que permite la exoneración del pago de impuestos y que tú donas alimentos, que es una ley de esas que no tienen demasiado titular en prensa, ¿no es cierto? Y sin embargo se generó una discusión ácida y confrontacional que llevó a que tuviéramos un nivel de confrontación muy sostenido con la bancada del gobierno, que votó con la bancada del fujimorismo. Que son temas que podrían haberse resuelto con un mejor mecanismo de diálogo y con un fortalecimiento de la representatividad del Ejecutivo que deba tener la bancada de PPK. Así que todas las bancadas creo que estamos haciendo todavía esfuerzos de ver cómo nos ubicamos, cuál es nuestro posicionamiento, para ver cómo vamos a encarar los siguientes meses, ¿no? Bueno, la circunstancia de el voto a favor de la censura de la bancada aprista, en su mayoría, suscitó, como sabemos, una aspereza entre Jorge del Castillo y tú, que luego, digamos, aparecieron ante las cámaras y dijeron que esto había sido superado, pero las cosas que se dijeron, más allá de los matices, digamos, de pullas, algunas de ellas llaman la atención. Tú hablaste de cada uno sabrá lo que tiene en el closet, es decir, intereses escondidos, intereses ocultos, me parece que era a lo que se refería. No es importante decirle a la opinión pública, si eres un congresista de la República y has detectado intereses ocultos, ¿cuáles son esos intereses? ¿Y quién los está...? Bueno, lo que yo digo, lo que yo digo es que no debemos ser furgón de cola del fujimorismo, sí, ni tampoco furgón de cola del gobierno. Ni tampoco furgón de cola del Ministerio de Economía. Entonces, ese interés en el closet, debo entender, era una forma de ser furgón de cola o del Ministerio de Economía o del gobierno. Yo no te digo... No procedemos con adivinanza, pues entonces... Pero es que tampoco uno puede, a partir de información que tiene y que todavía está en ámbito de confirmación, soltar las cosas a efectos de que después pueda haber una lateralización, es un verbo que he leído en un periódico que no argentino, etcétera, de un aspecto de la política, o sea, irnos por una tangente. Pero si hay supeditaciones o hay confirmaciones de lo que yo estoy afirmando, se sabrá, porque esas cosas siempre se terminan ¿tienes saliendo. Sospechas no confirmadas de que ese interés en el closet es una forma de, digamos, ser furgón de cola? No. A ver, vamos a puntualizar las cosas. Sí, por favor. Yo lo que creo es que, sin dar mayor detalle, puntualizar sin dar mayor detalle puede ser una contradicción, ¿no? Pero yo lo que señalo por a ver a qué es complicado, porque es complicado, ¿no? El momento es complicado. Sí. Pero yo lo que digo es que cuando se toma una decisión de carácter político y se manifiesta un punto de vista en el sentido de que esa decisión podría representar ser furgón de cola del fujimorismo, la decisión contraria también, por ser furgón de cola de la oposición a ese esquema. ¿Y por qué? Porque hay evidentemente indicios que así lo demuestran. Ahora, nosotros hemos conversado con posterioridad a ese tema. Yo esas cosas las he puesto de manifiesto de manera abierta.
y hay algunas respuestas que se han dado que llevan a considerar de mi parte que, bueno, vamos a dejar que el tiempo le dé la razón, me desmienta y las cosas se tranquilicen. Así que todo lo dilucidará el tiempo. Ya, y yo si soy un discípulo de Aya de la Torre, quiere decir que hay alguien que no lo es. Por contraste, no me vas a decir que eso no es el sentido. Bueno, mira, es que de los 5 miembros de la célula parlamentaria aprista, descontando los 2 jóvenes que por razones obvias no conocieron a Aya de la Torre, y son menores, y Javier también es menor que yo, y bueno, yo sí trabajé con Víctor Raúl desde el año 73 hasta el año 79. Pero uno puede ser discípulo sin haber conocido, ¿no? Puede ser un seguidor pero yo de los principios y me parece que lo que estaba implícito en esa frase es: él nos enseñó, dices tú, a respetar los acuerdos más allá de nuestra posición personal, y esto no ha ocurrido en esta ocasión, y yo si soy un discípulo de Aya de la Torre, Jorge del Castillo no lo es. Eso es lo que está... Bueno, está bien. Los hechos son los hechos y la realidad es la realidad. Y cada uno tiene su biografía y no es desdoroso el tener un lado o el otro. Pero yo, por lo menos en lo que hablo de mi persona, yo entré al partido el año 73 y aprendí de Aya de la Torre y de Ramiro Prialé que los acuerdos se adoptan de manera colectiva aunque no te gusten, aunque hayas votado en contra. Es más, los que votaban en contra y perdían un acuerdo eran los que se encargaban de tener que defender el acuerdo. Esa era su misión y así funcionaba la célula parlamentaria aprista. Y en el entendido de que nosotros habíamos tomado un acuerdo, yo dije eso. Después hubo en la reunión interna, una cierta relativización del acuerdo que yo había entendido de una manera clara y categórica, y por eso es que salimos y después dijimos, bueno, han habido malos entendidos porque no se han entendido por parte de todos que habíamos tomado un acuerdo específico. ¿Quién hizo de cardenal Cipriani entre ustedes? No, bueno, Javier asume la responsabilidad de ser el vocero y buscar a ver cuáles eran las divergencias que habían. Yo dije que había habido un acuerdo. Jorge manifestó que el acuerdo no había quedado claro ni tácito, tenía ciertos niveles tácitos que no fueron entendidos, y por eso que hablamos de un malentendido y el tema le dimos vuelta a la hoja, ¿no? El 19 son las elecciones definitivamente al interior del Partido Aprista, el 19 de febrero. Sí, pero hay que ser bien claro que la realización de un evento como ese implica gastos económicos, implica publicación de padrones, etcétera, y ese es uno de los problemas que nos han revelado los miembros de la comisión organizadora y los del Tribunal Electoral del partido, que no saben si lo van a poder tener al día. Y esto creo que debe merecer de parte de todos los apristas un apuntalamiento de estas dos organizaciones internas que son las que van a llevar a cabo el evento del Congreso como el de las elecciones. Y mientras que no existe ese apuntalamiento, la fecha del 19 está puede estar comprometida, pues puede estar comprometida por temas de carácter administrativo burocrático. El partido tiene serias falencias económicas y es importante que esas las resolvamos. Al final los partidos se desenvuelven de esa manera, ¿no? Pero Cornejo insiste en que a ver, por favor, no posterguen más esto de acá, y en interpretar cualquier postergación como un intento de... Eso sería un grave error, interpretar cualquier postergación a estas alturas, ¿no? Cuando las cosas son tan abiertas y se pueden dialogar como una suerte de escollo político que se esté buscando. A mí me parece que no. Lo que él sugiere es que es un intento de quienes están en la actual dirigencia de permanecer en esa posición y no favorecer el cambio. Eso es lo que dice él entrevista tras entrevista, ¿no? No sé si eso sea porque él es respaldado por uno de los actuales dirigentes, entonces no entiendo yo esa circunstancia. Si él considera que la actual dirigencia debe salir rápido del tema... ¿Cuál es el actual dirigencia? Bueno, yo he escuchado a Jorge del Castillo apoyarlo decididamente, y Jorge del Castillo es el secretario general. Entonces, la actual dirigencia no es que necesariamente Enrique Cornejo la esté... Va a ser removida... Porque si ganase... Entonces no, o sea, el argumento de decir que la actual dirigencia no siga en el ejercicio no me parece demasiado coherente con ese tipo de apoyos, ¿no? Pero en fin, cada uno es dueño de sus argumentos. Cada uno es dueño de lo que tiene en el closet, de nuevo. Cada uno es dueño de lo que tiene en el closet, evidentemente, ¿no? También en materia de la... ¿Qué más privado que un closet en donde uno guarda sus efectos personales? Esa frase es una frase que viene de la prensa norteamericana, cuando le llaman skill on the closet, o sea, cuando esqueleto en el armario, se tienen esqueletos en el armario, ¿no es cierto? Sí, claro. Ese es un poco, a ver qué esqueleto tienes guardado en tu armario, ¿no? Claro.
Eso no es una invención mía. No, ya, pero el hecho de que la recojas y la apliques en una circunstancia política quiere decir que la estás haciendo tuya. Claro, y lo que yo quise decir es lo que se dice con ese tipo de frases, que habrá. Entonces... Pero el solo hecho de decir que hay un esqueleto en un armario ya es una presunción de que las cosas no están, digamos, como tendrían que estar. Las cosas no están como deberían estar, evidentemente, y esperemos que yo me equivoque, ¿no? Esqueletos en el armario. Hace poco has dicho que Johnny Lescano se ha convertido en un Kenji Lover. ¿Cuál es la devoción que tú has, de la que te has percatado particular de Lescano? Bueno, a ver, propósito de Kenji? yo manifesté que esa política de llevar televisores y hacer tipo de regalos costosos a comunidades campesinas me parecía... y me sigue pareciendo evidentemente abyecta para la política, ¿no? Y que la Comisión de Ética debería evaluar si para eso se hace la semana de representación. Bueno, salió Johnny Lescano a desafiarme, a decirme que a ver, que me atreva yo a plantear ese tema en la Comisión de Ética, y cuando lo hice él se opuso. Y además manifestó que probablemente yo había sido enviado por Keiko para hostigar a Kenji. Y después, en el día de la interpelación y de la censura, en su discurso, Johnny Lescano dijo: yo creo que aquí, además hay fisuras en la bancada oficialista porque Kenji no ha venido, ¿no? O sea, como diciendo que Kenji sí está con nuestra posición. Y al final Kenji llegó, votó a favor de la censura. Entonces, dije, si te has convertido en un, y se lo dije en el discurso, en un sobón. Me parecía eso. Bueno, esos son los indicios que yo tengo para llegar a esa conclusión. ¿Cuál sería la intención de...? Bien raro, ¿no? Habría que preguntárselo. Pero ayer estuvo acá en la entrevista y dijo que no, que de ninguna manera. Pues ahí estás viendo que él había respaldado que se investigara, que la siguiente decisión de la comisión había respaldado. No, él se opuso. Todas las decisiones. Él se opuso. Y encima me acusa a mí de esto, entonces no, algo hay. Algo hay. Bueno, en fin, pero tú notas esta división, esta fisura también, ¿compartes por lo menos el diagnóstico de fisura en la bancada fujimorista? Bueno, no lo veo como una fisura, quizás sea una actitud individual de Kenji Fujimori, porque me parece que la bancada está haciendo, los veo a ellos con las ganas de hacer esfuerzos de institucionalización, ¿no? Y me parece que el control que tiene Keiko sobre la misma bancada es ostensible, visible, ¿no? Sí. Pero como toda organización política tendrán pues en su momento la verdad es que si uno se pone a mirar bancada por bancada encuentra fisuras. Es imposible de que haya. Estoy pensando en una por una y encuentro. Yo creo que ni siquiera el partido del trabajo de Enver Hoxha en Albania, que era la unificación total, puede haber dejado de tener tendencias y puntos de vista distintos. O sea, si tú analizas la problemática interna del Partido Comunista de Cuba, por ejemplo, hasta en los partidos cerrados de comité central, etcétera, existen pues tendencias a las disputas. Eso es natural, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Mulder, y vamos a ver qué resulta del diálogo de hoy con el presidente Kuczynski y la bancada o el partido orgánicamente representado, me refiero al partido aprista. Muy bien, nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.